víctimas de señalados asesinos, violadores y otros criminales peligrosos. Me cogió a la fuerza, me cogió la mano y me jaló. Me daba besos, él me manoseaba. La idea era estrangularla y dejarla ya en el monte. Quieren verlos en la cárcel. Que se pudra, que le tengo rabia, que le tengo odio, que le tengo rencor. Sin embargo, según las propias víctimas, muchos de ellos están libres. Hay una figura jurídica que conmuta las penas. Pero hay un problema. El INPEC está haciéndose cargo de los 118.000 cupos carcelarios que tiene actualmente aproximadamente y más un 20% de sobrepoblación. Las cifras demostrarían que muchos de ellos permanecen en sitios transitorios, como URIs o estaciones de policía. Por eso hay tanta fuga. Las víctimas piden más cárceles. Los centros de reclusión que tenemos actualmente son insuficientes. Pero escuchen esto. Las cárceles no son un fin para nada, las cárceles son un medio para evitar el delito. En ese sentido, nuestras cárceles son un fracaso total. ¿Cuál sería la consecuencia? Si la criminalidad sabe que no hay cárceles para meterlo, pues simplemente saben que los delitos no van a tener sanción. Buenas noches. Cuando un criminal peligroso es capturado por las autoridades, sus víctimas esperarían que no vuelva a salir de prisión porque buscan justicia. El resto de la sociedad espera lo mismo porque no quieren convertirse en su siguiente víctima. Ese sería el mundo ideal. Pero en Colombia no siempre es así. Muchos delincuentes que ya fueron condenados por delitos atroces, es decir, que el sistema de justicia ya identificó como alguien que podría lastimar a un ciudadano, están fuera de la cárcel. Algunos recibieron la medida de detención o prisión domiciliaria, un permiso de 72 horas. Otros no fueron recluidos en una cárcel de máxima seguridad o mediana seguridad y se fugaron de URIs y estaciones de policía. Algunos reincidieron. Al escuchar las voces de sus víctimas, Séptimo Día descubrió la necesidad que tiene el país de construir más cárceles. Así comienza la investigación de Joana Rodríguez. Para las autoridades es claro que Juan Carlos Yepes Bañol, alias El Cojo, es un hombre peligroso y debía estar en una cárcel. Esta persona tenía diferentes antecedentes. En total tiene 13 antecedentes. Había sido judicializado por hurto, lesiones personales, había sido judicializado por acto sexual con menor de 14 años, por homicidio. Pero seguía libre, a pesar de tener varias denuncias en su contra. Según el mayor Oscar Castaño, jefe de la SIJIN en el departamento de Caldas. Vemos el prontuario que esta persona tiene la capacidad, la inteligencia, el análisis de los eventos. Hay una figura jurídica que conmuta las penas. Entonces, de esa manera, por eso él había quedado en otras ocasiones en libertad. Libertad que le permitió cometer otros crímenes. El 1 de junio del 2021, abusó sexualmente a la pequeña de 11 años, a quien llamaremos Claudia por ser menor de edad, en el municipio de Anserma, en Caldas. Me cogió a la fuerza, me cogió la mano y me jaló. Me daba besos y yo me limpiaba porque no me gustaba. Él me manoseaba, pero yo no me dejaba. Ella solo pide una cosa. Que lo tengan en una cárcel, que haya mucha seguridad, que no se pueda escapar. Pero como alias El Cojo no fue capturado ni enviado a una cárcel en ese momento, las autoridades presumían que había huido al municipio de Quimbaña, en el Quindío, porque allá,
En medio de cafetales encontraron quien sería una nueva víctima. Carol Juliet Ramírez, de 20 años, tuvo un fatal desenlace. Esperanza Moreno, su mamá, aún recuerda lo que le dijo la policía. La idea era estrangularla y dejarla ya en el monte ese, porque pues mi niña estaba en un monte. Con la ropa la acabó de estrangular. Y ya cuando él vio que se quedó moradita, ya la soltó. Lo que cuentan sus víctimas era que él llegaba a sus casas, se ganaba su confianza y después aprovechaba para abusar de mujeres y niñas. Luz Mari López, abuela de la pequeña de 11 años, a quien denominamos Claudia, quien fue víctima de abuso sexual por parte de alias El Cojo, recuerda cómo lo conocieron. Hace un año que el señor Juan Carlos Bañol Yepes llegó a la casa muy tranquilito. El señor se veía bien, porque él se veía muy bien. Yo, por ejemplo, le di la confianza a los niños también. Él armó una casita ahí, un ranchito y ahí como que dormía, o yo no sé, porque él todos los días bajaba ahí a que le diera comidita. Y el hombre también se ofrecía a llevar a las niñas pues a comer mecato, pero se le prestó la confianza y mire lo que pasó. Y también recordó el día en que alias El Cojo abusó sexualmente de su nieta. Yo estaba lavando, yo no la vi cuando salió. Yo dejé la ropa que estaba haciendo mi oficio y arranqué de ahí para arriba. Cuando me dijo la vecina de la parte de arriba, me dice, mija, yo la vi por allá, que iba con el violador. Por aquí fue por donde bajó la niña el hombre, vea. Por aquí para abajo se la llevó, por acá bajamos buscándola. Cuando ella gritó, bajamos para abajo. La tenía en el plan de abajo, en el hueco. Y el berraco allá contra el piso. La pequeña también lo recuerda. Yo fui porque el señor dijo que me iba a dar unas cosas para mi abuela, un vestido y una chocolatina. Él decía que él era como un papá para nosotros, entonces yo le dije que si él era como un papá para nosotros, que por qué me hacía eso. Exactamente en este punto fue donde Juan Carlos Yepes abusó a la pequeña, le tapó la boca y también la amenazó con un cuchillo para que no gritara. Para ninguna de estas familias no es un secreto ni duda de que se trataba de un hombre peligroso y solo con su captura y encarcelamiento se podría impedir que esos casos atroces se repitieran. Se colocó una nueva denuncia contra Juan Carlos Yepes, alias El Cojo, por el abuso sexual a la pequeña Claudia. Iniciaron las investigaciones, pero él no fue capturado. Las autoridades sí encontraron pistas. Él es un andariego, es recolector de café. Ellos están moviéndose de finca en finca, donde ellos puedan ejercer como tal su actividad laboral. Entonces ellos siempre andan con su maleta al hombro. Pero no lo encontraban, él seguía suelto. ¿Recuerdan que se fue para el Quindío? Y que las autoridades encontraron entre los cafetales el cuerpo de Carol Juliet Ramírez en misteriosas circunstancias. Esperanza Moreno, su mamá, lo señaló como el responsable. Aseguró que la pareja de su hija había pagado por ese crimen. Él la mató por orden de Sorani, porque Sorani le ofreció cierta cantidad de dinero, entonces que él accedió a matarla. Ella quería acabar con la vida de Carol porque, según ella, Carol tenía otra persona aquí en Cali y que el señor le había contado pues que él tenía antecedentes por violación. Entonces ella le dijo que sí, que eso era lo ideal. La última comunicación que Esperanza tuvo con su hija fue por este mensaje de voz que ella le envió por WhatsApp el 29 de diciembre de ese 2021. Buenos días, espero que haya amanecido súper mega duple bien. Madre, claro, yo ya le consigné la plata hace, pero ¡buf! Apenas pude, yo se la consigné. Yo el día que bajé a Montenegro, yo le consigné su plata, claro, fueron 60 y pico de mil de pesos que yo le consigné a usted, mujer.
Eso fue lo último que me escribió. Un crimen atroz que acabó con la felicidad de la familia Ramírez Moreno. Al principio me negaba a como a entender, a creer de que esa sí fuera la ropa de mi hija. El niño me decía, mami, sí, esa sí es la ropa de mi hermanita. Mientras tanto, las autoridades buscaban a alias El Cojo y encontraron más pistas. Y la barba, la contextura física. Nosotros teníamos algo muy claro, teníamos que ir con alguien que tuviera barba semipoblada, canosa, con base a esas características morfológicas que lograron establecer en las primeras indagaciones, fue que se empezó a perfilar al posible victimario. Solo 8 meses después, en agosto del 2022, alias El Cojo por fin fue capturado. A él le imputan feminicidio agravado, secuestro con circunstancias de mayor punibilidad y le indilgan el acto sexual abusivo con menor de 14 años, agravado. Sus víctimas pensaban que lo enviarían a una cárcel de máxima seguridad, pero algo sucedió. Queda a disposición del IMPEC, que ellos decidan a qué cárcel lo van a llevar. Donde tengo entendido, el IMPEC nunca decidió para qué cárcel lo van a llevar, entonces siempre va a estar o siempre estuvo en la estación de policía de Risaralda. En el municipio de La Virginia, en Risaralda, eje cafetero, una zona donde, según las autoridades, el hacinamiento carcelario está desbordado. Una fuga masiva de detenidos en la URI de Molinos. Cada vez vemos más titulares de noticias como estos. Los detenidos de la estación de Kennedy se fugaron, saltaron un techo y se escaparon por un parqueadero. A esta hora continúan en la búsqueda de varios de ellos. Se presentó otra fuga masiva en una unidad de reacción inmediata. En Cali buscan a 36 hombres que se fugaron de una estación de policía. Por eso, para el exministro de Justicia Wilson Ruiz, una estación de policía no es el mejor sitio para albergar a señalados criminales como Juan Carlos Yepes, alias El Cojo. En las URI, estaciones de policía, estos no son instituciones para albergar delincuentes, por eso hay tanta fuga. No estamos tratando con gente que son angelitos, es gente que han sido condenados, la gran mayoría de ellos por delitos atroces, delitos de lesa humanidad, personas que torturan, personas que secuestran, personas que tienen decenas de muertos en su conciencia. Y es que según cifras de la Policía Nacional, en el último año se han fugado 345 presuntos criminales peligrosos de estos centros de detención transitoria, como las URIs y las estaciones de policía, en donde hay un hacinamiento del 145%, pues tienen una sobrepoblación de más de 12.000 presos. Se necesitarían más cárceles para albergar a personas como él, como dice la senadora Paloma Valencia. Se necesitan las cárceles porque es que están hacinados. La ciudadanía hoy encuentra que la gente no la mete en presa porque no hay dónde meterla, que las estaciones de policía están rellenas de personas porque no caben. Y entonces mucha gente que debería estar en la cárcel termina en la calle. Como alias El Cojo, muchos hombres y mujeres que cometen atroces delitos están en estaciones de policía. El problema es que muchas veces ese tiempo es más largo que el establecido por la ley y hoy esos lugares tienen hacinamiento. El hacinamiento carcelario se trasladó para las URIs y estaciones de policía y esto demostró la incapacidad de los alcaldes y gobernadores para manejar las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados. Situación que, según las víctimas, habría podido influir para que el 30 de octubre del 2022, alias El Cojo se fugara de esa estación de policía de La Virginia en Risaralda. Así piensan sus víctimas. Deberían de construir más cárceles, como le digo, seguras. Algo seguro donde una persona que cometió un error vaya y lo pague allá encerrado. Porque ¿qué les sirve sacarlos a que sigan haciendo lo mismo? Para mí no es justo. Entonces, comete su error, que lo pague.
así como tiene que pagar Juan Carlos y tiene que pagar Sorani. ¿Tú crees que debería existir más cárceles para que personas como él no se fuguen? Ahí puede estar mejor, sin hacerle daño a las niñas y a los niños, sin perjudicar a las personas y sin fugarse a cada ratico. Con el trabajo articulado de policía, fiscalía, ejército... Poco tiempo después se conoció otro crimen. En otras noticias, una niña de 6 años de edad es la nueva víctima de la criminalidad en el país. En Chichiná, Caldas, fue hallado el cuerpo de la pequeña Dana Sofía Alzate Galvis, quien fue raptada por un desconocido. ¿Quién habría estado detrás de esa muerte de una pequeña inocente? Ustedes lo sabrán más adelante. Séptimo Día buscó a autoridades penitenciarias y de justicia para entender por qué una persona como Juan Carlos Yepes Bañol, o alias El Cojo, no se encontraba recluido en una cárcel de máxima seguridad a pesar de su prontuario criminal. Más adelante ustedes conocerán esas respuestas. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #cárceles. Regresamos. Si él hubiera estado donde tenía que estar, que era en la cárcel, mi hija no le hubiera pasado esto. Imagínese, mató a mi niña y no solamente me jodió la vida a mí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo. Es algo que, o sea, es algo que nunca se va a curar. En Colombia, cada vez es más común ver titulares de noticias sobre fugas de estaciones de policía y URIs. Cuando reinciden los criminales, sus víctimas se preguntan ¿por qué no fueron encarcelados? Por otro lado, muchos delincuentes considerados por sus víctimas como peligrosos reciben el beneficio de casa por cárcel. Una de las razones, según los expertos, es porque existe un alto nivel de hacinamiento en las cárceles y en las URI. ¿Cuál podría ser la consecuencia? El caso de Isabela Moreno, víctima mortal de un reincidente que aprovechó, según su familia, su prisión domiciliaria, nos ayudaría a entender por qué en Colombia se necesitarían más cárceles. Así continúa la investigación de Joana Rodríguez. Chinchiná es un municipio de Caldas, la puerta de entrada a la zona cafetera del país. Una región cálida, no solo por el clima, sino por sus habitantes. Pero el 22 de noviembre de 2022, la muerte en extrañas circunstancias de la pequeña Dana Sofía, de solo 6 años, prendió las alarmas. Su cuerpo fue encontrado a las orillas del río Chinchiná. Para el mayor Óscar Castaño de La Sijín, no era normal que en un municipio tranquilo sucedieran este tipo de crímenes. Por eso iniciaron las investigaciones. Se activa el mecanismo de búsqueda urgente con Fiscalía General de la Nación, porque no es normal. Se entrevistan algunos vecinos que dan a entender que la niña, al parecer, se había ido detrás de un sujeto. Las autoridades querían saber quién era ese hombre que podría ser el culpable de ese atroz crimen. Dan unas características físicas y morfológicas muy puntuales. Una persona de 50 a 60 años que tuviera barba semipoblada, canosa. Era la descripción de Juan Carlos Yepes Bañol, alias El Cojo, señalado como criminal sospechoso. Recuerdan que había sido capturado por el abuso sexual de una pequeña de 11 años en Anserma, Caldas, y el feminicidio de Carol Juliet Ramírez en Quimbaya, Quindío, y que se había fugado de la estación de policía de la Virginia en Risaralda hacía un mes. La policía sabía de esa fuga. Tenían un posible sospechoso. Desplegaron un mega operativo.
Se dividieron dos equipos, uno liderado por la señora directora de Fiscalías y el señor comandante del departamento, realizando entrevistas, verificando informaciones, cuáles eran las personas que habían estado en ese lugar, verificación de cámaras. Horas más tarde, lo encontraron en las calles del municipio. Este señor se identifica con unos datos falsos, posteriormente de manera voluntaria manifiesta cuáles era su real identificación, ya él acepta haber raptado a la menor. Al consultar las bases de datos nos damos cuenta de que esta persona tenía orden de captura para cumplir condena. Alias El Cojo fue capturado, pero el daño a sus víctimas ya estaba hecho. ¿Por qué no estaba en una cárcel desde el primer momento en que fue capturado? Esperanza Moreno, mamá de Carol Juliet de Ramírez, aún llora su muerte. Dice que le duele aún más cuando se entera que alias El Cojo se fugó y cometió el crimen de la pequeña Dana Sofía. Yo, Dios mío bendito, tengo una niña de 6 añitos. Ahora que ya mató a esa niña, si encuentran una cárcel de máxima seguridad para meterla, cuando desde que mató a mi niña lo habían podido meter allá. Casos como estos, el abuso sexual que sufrió la pequeña de 11 años en el municipio de Anserma, Caldas, o el feminicidio del que fue víctima Carol Juliet Ramírez en Quimbaya, Quindío, demostrarían por qué se necesitan más cárceles para evitar crímenes atroces y mantener encerrados a criminales peligrosos identificados como alias El Cojo. Ahora sí ya lo aseguramos, pero ya para qué si ya mató a otra persona más. Y él con decir que lo perdonen ya, con eso soluciona. Son familias que él les está arruinando la vida. Porque imagínese, mató a mi niña y no solamente me jodió la vida a mí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo. Es algo que, es algo que nunca se va a curar. El dolor que uno siente es algo que siempre va a estar ahí. Fuentes de Séptimo Día advierten que cada vez es más común que colombianos inocentes sean víctimas mortales de criminales peligrosos porque no estuvieron en una cárcel, por diferentes razones. El hacinamiento carcelario y también la abundancia de beneficios judiciales. Ese nivel de reincidencia es alarmante. Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, a diciembre de 2022, el nivel de reincidencia era del 23,4%. De cada 100 condenados, 25 son reincidentes. 1 de cada 4 lo es. Para el magistrado Hermes Darío Lara, representante de los jueces, la situación le quedó grande al gobierno. El Estado fue incapaz de cumplir la obligación que tiene de que la delincuencia deba ser tratada como lo ordena la Constitución y la ley. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dice que la principal razón para construir más cárceles es que no hayan más víctimas de un criminal peligroso identificado como alias El Cojo. Mucha gente se esfuerza por trabajar, mucha gente trabaja de sol a sol para poder llevar los alimentos a su casa, para poder sostener a sus hijos. Y yo considero que el ciudadano de a pie se va a ver seriamente perjudicado. La gente de bien, la gente más humilde, que es la gran mayoría del país, gente honrada y gente trabajadora, por culpa de unos delincuentes que no les importa llevarse al que sea. Pero a pesar de esto, oigan lo que dice el ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, Néstor Osuna. No pensamos que aumentar el punitivismo, aumentar el número de personas en la cárcel tenga sentido. Y es por eso que este gobierno ya ha anunciado que no construirá más cárceles. Ha incrementado la inseguridad. En el 2021, todos los indicadores de seguridad de Bogotá empeoraron. El homicidio, el atraco, el hurto, la violencia intrafamiliar, todo empeoró. Esa preocupación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también la comparten muchos alcaldes en el resto del país. Pero la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro es más beneficios y bajar las condenas. Un sistema graduado en el que la primera vez que una persona es condenada tiene acceso a más beneficios. La senadora Paloma Valencia representa la opinión de miles de colombianos que piensan que es un error no construir más cárceles.
Entonces, cuando un sistema de justicia es reduccionista de penas, ¿qué mensaje le está dando el criminal? Delinca que no pasa nada, delinca que a usted le van a hacer suave. En Colombia nada funciona. Tenemos 98% de impunidad. Eso significa que usted comete un delito y seguramente no va a ir a la cárcel. Pero si además ese 2% que queda le garantizan que no va a suceder porque ya no hay cárceles, pues definitivamente da lo mismo delinquir que no. Pero el senador Guido Echeverry, que respalda al gobierno, no está de acuerdo. La solución a los problemas de delincuencia en Colombia no se solucionan construyendo nuevas cárceles. De hecho, esa ha sido la política de los últimos años y no ha funcionado porque el delito se exacerba. Hay más delincuentes, hay más delitos. La solución yo creo que va en camino a lo que viene proponiendo el ministro de Justicia, en el sentido de revisar la política criminal para efectos de garantizar que a no todo delito corresponde a una pena de cárcel. Pero escuchen esto. Pasé mi carta al juzgado, a la fiscalía, que yo tengo los niños estudiando y yo debo moverme. ¿Se aprovecha usted de los beneficios que le otorga la justicia? Yo pedí esos permisos como por decir que yo voy, pero yo voy a robar. A quien escucharon es una mujer que entrevistó nuestra reportera Laura Hincapié para la emisión del programa Justicia en Casa del 4 de marzo del 2018. Me voy para los barrios, almacenes, cuando puedo, mejor dicho, lo que vea. Ahí está la policía, pero ¿usted está tranquila? Sí, yo estoy tranquila porque ellos no saben que yo tengo casa por cárcel, yo estoy libre. Otra polémica idea del gobierno de Gustavo Petro que ha generado duros rechazos en el Senado es la posible resocialización de aparentes criminales peligrosos fuera de la cárcel. Si construir tantas cárceles no nos ha resuelto el problema de criminalidad y no nos ha permitido resocializar a las personas privadas de libertad, si seguimos en la misma estrategia vamos a obtener el mismo resultado. Sí tenemos que pensar en un sistema carcelario que permita la resocialización y eso implica tener muchísimo más espacio. Esa resocialización se debe hacer en la cárcel. La tasa de reincidencia de quienes salen de la cárcel distrital es de menos del 10%, porque no está sin nada, porque tenemos una guarda seria y no corrupta, porque tenemos biblioteca, trabajo con las familias, trabajo con las víctimas, oportunidades de educación, de búsqueda de oportunidades laborales. Entonces la resocialización sí funciona en centros de reclusión. Generalmente, cuando no hay sufrimiento en un castigo, no se aprende del error. Ese es el pensamiento universalmente aceptado, que incluso algunos congresistas recuerdan para argumentar que la cárcel tiene sentido. La cárcel tiene la función de que a usted le permite que esos elementos que le generan daño al tejido social no estén en la sociedad y le genera tranquilidad a la sociedad. Y lo segundo, le genera un precedente para quienes están viendo, y es, si usted comete ese tipo de delitos no va a tener derecho a ser parte del conglomerado social y usted va a estar fuera de esa sociedad. Y yo creo que ese es un mensaje bien importante, porque no es que uno necesite venganza sobre los delitos, pero sí necesita la señal de que hay castigos frente a los delitos. El hacinamiento es otro de los puntos que, según los expertos, demostraría la necesidad de más cárceles, como dice el ex vicefiscal Francisco Cintura. No construir más cárceles es ir en absoluta contravía con la realidad que vive la población carcelaria. No podremos superar el hacinamiento carcelario sin construir más cupos carcelarios. Tenemos una sobrepoblación carcelaria, incluso en las propias cárceles donde las condiciones son infrahumanas, pero además, porque si usted quiere un sistema bueno de cárceles necesita tener unos programas de resocialización y lo mínimo es que los derechos humanos al espacio, a la recreación, se puedan dar en las cárceles. Son familias que les está arruinando la vida. Porque imagínese, mató a mi niña y no solamente me jodió la vida a mí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo. Es algo que, o sea, es algo que nunca se va a curar. El dolor que uno siente es algo que siempre va a estar ahí. Tenemos un sistema penitenciario que no está funcionando, un sistema penitenciario muy corrupto y que solamente abundan en que existe una expresión bárbara en Colombia, que son las cárceles hacinadas. Doctor Echeverry, ¿usted tiene hijos? Claro que sí. ¿Qué pasaría si una de sus hijas es víctima de un criminal peligroso
que aprovecha una detención domiciliaria o aprovecha fugarse de una estación de policía para abusarla, por ejemplo, sexualmente. ¿No debería haber más cárceles para ese tipo de criminales peligrosos? Para una persona como ella debería haber hoy un cupo en la cárcel. No obligatoriamente eso implica construir una cárcel más. No solamente un cupo para esa persona, sino para centenares de señalados como presuntos criminales peligrosos que están en las calles, como alias El Cojo lo estuvo, y que ponen en peligro, al parecer, la seguridad de los colombianos, como le sucedió a la pequeña Claudia de 11 años y a Carol Juliet Ramírez en Quimbaya, Quindío. Él es Brian Steven Romaña Córdoba, un hombre identificado por las autoridades y señalado como un hombre peligroso. En septiembre de 2021 cometió un horrible crimen. Hasta hoy es el peor momento de mi vida. Me duele hasta respirar. Sandra Moreno es mamá de Isabela Moreno y su gran pregunta es ¿por qué este hombre, señalado por las autoridades como peligroso, no estaba en una cárcel? Si él hubiera estado donde tenía que estar, que era en la cárcel, mi hija no le hubiera pasado eso. ¿Cómo responderán el IMPEC y el Ministerio de Justicia ante la necesidad de más cárceles para evitar que personas como Juan Carlos Yepes Bañol y Brian Steven Romaña reincidan? No se vayan. Cuando esta joven viene caminando de esa parte, este sujeto sale entre los matorrales. Cuando ella cruza, en ese sector la amenaza, la aborda, la jala hacia la parte del caño en donde la agrede sexualmente y donde en esa agresión la ahorca. Ustedes ya conocieron casos en los que, al parecer, por falta de cárceles en el país, criminales ya identificados por las autoridades logran burlarse de la justicia colombiana. Muchos reinciden porque logran fugarse de lugares que podrían no ser tan seguros o porque tienen una medida como casa por cárcel. ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar esta situación que cada vez genera más miedo en los colombianos? Séptimo Día intentó encontrar respuestas de quienes deben responderle a los ciudadanos preocupados. Así termina la investigación de Joana Rodríguez. Deberían implementar cárceles, de verdad existir una justicia, existir una ley con esta gente. Una pena máxima, una pena fuerte, algo que no sea casa por cárcel. Porque si él hubiera estado donde tenía que estar, que era en la cárcel, mi hija no le hubiera pasado esto. Sandra Milena Moreno llora la muerte de su hija, la enfermera Isabela Moreno, de solo 20 años. Ella era una niña muy activa, muy inteligente, le gustaba hacer muchas obras sociales, era muy feliz. Su mamá la recuerda como una joven emprendedora y con un futuro adelante. Ella estudiaba enfermería y trabajaba también para pagarse su curso también. O sea, siempre como que ella fue siempre muy independiente, siempre. O sea, como que ella no le gustaba que uno como que me lo dé todo en la mano, ¿no? Pero ella quería trabajar como en una clínica, en un hospital, donde ella pudiera como ayudar a la gente. Por eso su ausencia dañó por completo a la familia Moreno. Eran muchas cosas que yo compartía con ella. Su risa, su voz. Nosotros éramos como muy unidos, entonces ya cualquier cosa que vamos a hacer, entonces como que ya no queremos porque
¿Dónde está ella? Está como... siempre ya está el vacío. El crimen de esta joven Isabela ocurrió en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la mañana del 25 de septiembre de 2021. Era un día sábado. Ella trabajaba de lunes a sábado. Ese día no le hice el desayuno. Se lo hizo a mi hija, porque me levanté tarde. Mi hija mayor se lo hizo. Pero como ella iba tarde para el trabajo, según su mamá, decidió coger un atajo para llegar al cable de Ciudad Bolívar mucho más rápido. Al parecer no era extraño para ella tomar ese camino solitario y se confió. Había momentos en los que nosotros tomábamos ese camino. Era un sábado en la mañana, entonces como es transcurrido, la gente está para allá, para acá, entonces... Algo sucedió. La jefe de ella me llama a las 11:40, casi a las 12, que ella no había llegado. Me dolió el estómago. Y sentí angustia. Sin embargo, decidió esperar, pero al ver que las horas pasaban, la angustia también aumentaba. Yo la llamé, alguien me contestó, activó el celular, pero yo, Heidi, ¿dónde está? Y ya, apagaron el celular, nunca más volvió a sonar. Pero dije, bueno, quizás pasó algo, la atracaron, la robaron. Sí lo pensé, pero pues jamás pensé que mi hija estaba ya muerta. Horas después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Isabela Moreno lo encontraron las autoridades en medio de un caño en Ciudad Bolívar, con signos de estrangulamiento. ¿Usted vio las fotos de su hija? ¿Cómo quedó su hija? ¿Cómo la vio? Tenía los ojos con sangre. Creo que le dio un golpe en su cara. La veía como hinchada. Es un momento muy fuerte. Se pudo detectar en esta zona un asaltante serial con unas características muy particulares, que es afrodescendiente de 1,80. Él aprovechaba los sitios desolados como este para abordar con arma blanca o arma de fuego a jóvenes que iban solas. El intendente José Leonardo Duarte dice que las autoridades culpan de esa muerte a Brian Steven Romaña Córdoba, un joven de 18 años que a su corta edad ya tiene un prontuario criminal. ¿Cuántas víctimas prácticamente eran? En total, ya cuando después de que se identificó esta persona, acá en Bogotá fueron 2 por delitos sexuales, la del homicidio serían 3 y una en Chocó. Y otra víctima que fue por lesiones personales porque era una persona travesti, y él cuando la aborda observa las características de este y es cuando la agrede con el arma de fuego. El momento exacto en el que Brian Steven Romaña Córdoba ataca a la joven Isabela Moreno quedó registrado en este video de cámaras de seguridad. Cuando esta joven viene caminando de esa parte, este sujeto sale entre los matorrales. Cuando ella cruza en ese sector, la amenaza, la aborda, la jala hacia la parte del caño en donde la agrede sexualmente y donde en esa agresión la ahorca. Cuando la está ahorcando, lastimosamente esta mujer fallece. Y ese era el fetiche que él tenía. Ese era el fetiche que él tenía, ahorcarlas. A la mayoría de víctimas las ahorcó y lastimosamente a la mujer que agredió acá, que la abordó acá, la mujer no aguantó y lastimosamente murió. Pero a pesar de ser identificado y señalado como un peligro para la sociedad, este joven de solo 18 años no estaba en una cárcel. Él estaba gozando de su libertad con una medida de aseguramiento en su casa. Por porte de armas de fuego. Esa persona fue judicializada y le dieron libertad. Como ustedes ya vieron, esa medida de aseguramiento domiciliario muy pocos señalados como criminales las respetan. Al contrario, parecería un beneficio y que muchos de ellos se estarían burlando de la justicia, como Brian Steven Romaña.
Intendente, ¿usted cree que él aprovechó la detención domiciliaria para seguir delinquiendo? Así es. Él no respetaba la medida de aseguramiento domiciliario. Él aprovechaba eso para estar en su casa y lo que hizo fue hacerle el mal a la sociedad. El gobierno del presidente Gustavo Petro alista este proyecto de ley. El principal objetivo es humanizar la política penitenciaria, esto es, digamos, ofrecerle a la sociedad una posibilidad de que sienta mayor tranquilidad sobre que no se cometan delitos. Pero muchos se preguntan, ¿será que esto es tranquilidad? Siento mucha tristeza, mucho vacío, mucha soledad. Tengo por quién luchar y hay momentos en los que no quiero vivir más. El proyecto plantea disminución de condenas, libertades de manera progresiva, permisos para salir los fines de semana, trabajar de día y regresar en la noche a prisión. Pero lo más importante es que no crearán más cárceles. Este tipo de medidas no funcionan para peligrosos criminales, como lo asegura Leonardo Beltrán de la Corporación Excelencia en la Justicia. No estamos teniendo la tecnología necesaria o la suficiente tecnología para hacerle control a la medida o al funcionamiento de la medida. Ya hemos visto que este tipo de beneficios son usados para volver a delinquir, muchas veces por señalados como peligrosos criminales, como Juan Carlos Yepes Bañola, alias El Cojo, o Brian Steven Romaña, y muchos otros. Por eso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya se armó para combatir este proyecto. Está cometiendo una equivocación y por eso he convocado a la ciudadanía a que le enviemos un derecho de petición respetuoso a él, al ministro de Justicia, a los congresistas, pidiéndoles que se abstengan de aprobar cualquier iniciativa legal que termine en excarcelación, en casa por cárcel, en impunidad. Séptimo Día quiso ir más allá. Hizo un Voz Populi para preguntarle a la gente del común, la gente de pie, sobre la idea del gobierno de Gustavo Petro de no construir más cárceles. El presidente ha dicho que no va a construir más cárceles. ¿Usted está de acuerdo? No, es mal hecho porque literalmente las cárceles que hay ya no hay espacio ni nada de eso. Hay mucha gente en las cárceles y todo eso. Sí, deberían haber más. Más que todo se deberían endurecer las penas. Sí, señora. ¿Por qué? Porque hay mucha caminaría en la calle. Uy, sí, que no lo suelten nunca porque la misma es. Lógico que sí. ¿Por qué? Porque no haya tanto hacinamiento, porque es que hay demasiado ladrón, demasiado gente mala. Entonces sería una buena medida para poder no los estén soltando hoy mismo al otro día. El gobierno del presidente Petro presentará acá, en las instalaciones del Congreso, ese proyecto de ley que busca humanizar la política criminal, que busca además no construir más cárceles. Pero, ¿qué pasa con esas víctimas de criminales peligrosos? Hoy, alias El Cojo permanece recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas, pagando una condena por sus crímenes. La pequeña Claudia, de 11 años, es una de sus víctimas. Pues yo diría que lo pusieran en una silla eléctrica, porque personas como él no deben estar en este mundo. Y Esperanza Moreno, mamá de Carol Juliet Ramírez. Deberían de construir más cárceles seguras de una persona que cometió un error, vaya y lo pague allá encerrado. Ya. Porque ¿qué les sirve sacarlos a que sigan haciendo lo mismo? Brian Steven Romaña está recluido en la cárcel distrital de Bogotá. Sandra Moreno, mamá de Isabela Moreno, es una de sus víctimas y espera apoyo de un abogado. Que se pudra, que le tengo rabia, que le tengo odio, que le tengo rencor y que ojalá ninguna ley, nada pueda darle un beneficio de esos que dan. La gran pregunta que se estarían haciendo estas víctimas y muchas otras de criminales peligrosos es ¿cuál será la respuesta del gobierno si estos casos se repiten después de presentar el proyecto? Como ustedes ya vieron, existe poca vigilancia y control en las estaciones de policía y URIs.
Los niveles de reincidencia de criminales identificados por el sistema son muy altos. Las víctimas de estos criminales y gran parte de la sociedad piden a grito herido más cárceles. Se sienten muy inseguros. Pero el actual gobierno del presidente Gustavo Petro se mantiene firme en su posición. Por ahora no se construirán más cárceles. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Abusó sexualmente de mí, abusó psicológicamente de mí. Quise quitarme la vida, me mandaron al psicólogo, me medicaron, pero sé que siempre voy a estar quebrada. Supuestos guías espirituales utilizan la fe para captar dinero. ¿Ellos están estafando a la gente? Yo creería que sí. Se aprovechan de esa búsqueda espiritual. El miedo es al apocalipsis. Él dice que nos tenemos que alejar de las cosas mundanas y prepararnos espiritualmente. Y se requiere dinero para comprar terrenos hacia las montañas. En Colombia, mucha gente en su búsqueda espiritual entrega su fe a las sectas. El argumento de él era de que Dios nos había llamado a hacer una iglesia que nos separáramos del mundo. El reino de Dios se fundamentaba en 3 pilares, que era orden, disciplina y obediencia. Y a todos nosotros nos lavaba la cabeza con eso. ¿Hubo maltrato? Vamos a decir que sí, la verdad que sí. Muchas veces en lo que ellos llaman un castigo, que a veces se excedía, no era un castigo normal. Yo muchas veces terminaba con las piernas marcadas. En algunas ocasiones, la tierra prometida no es como la pintan. En algún momento dije, uy, ¿será que estoy también asistiendo a una religión de garaje? Séptimo Día logró entrar a algunas de estas sectas con cámaras escondidas. El objetivo, mostrar cómo funcionan, quiénes son los líderes y qué denuncian algunos de sus seguidores. Pero lo que nos está enseñando el Apocalipsis, allí interpretándolo realmente. Hay factores comunes ya identificados a nivel mundial. Se tratan de personas narcisistas o sociópatas. Y las herramientas que usan para someter a sus víctimas son muy similares, independientemente de la religión de la que se trate. Es obediencia extrema, un líder carismático, un enemigo común. Muchas personas en el país asisten a sectas. Algunos dicen que fueron estafados, otros que fueron explotados laboralmente. Y conocimos también denuncias por presuntos abusos sexuales. Con estas historias, usted conocerá de qué manera adoctrinan la gente y quiénes son las víctimas más comunes. Soy Alexei Castaño y no se pierda esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.